De nuevo tiempo de entrevistas en el grupo multimedia de comunicación La Cerca, donde, como bien saben quienes suelen seguirnos, pues llevamos ya algunos programas deteniéndonos de manera especial en lo que es la celebración del 40 aniversario de la creación, al menos sobre el papel, y seguramente en unos minutos vamos a ir descubriendo por qué sobre el papel, de las Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, que data oficialmente, como digo, del 9 de enero de 1977. Pues dentro de ese marco especial, hoy tenemos la gran oportunidad de conversar unos minutos vía telefónica con don Antonio Gutiérrez, que lideraba el grupo a nivel nacional de comisiones obreras durante 13 años, concretamente desde el 87 hasta el año 2000. De modo que sin más dilación, señor Gutiérrez, buen día y ante todo muchísimas gracias de verdad por concedernos estos minutos de su tiempo. ¿Qué tal está? Muy bien, sobre todo muy agradecido yo a ustedes, porque bueno, es siempre, ¿no? Muy agradecer que alguien repare en la relevancia, el papel tan necesario que han tenido los sindicatos en la construcción de la democracia en nuestro país. O sea que cualquiera que milite en el movimiento sindical, en fin, trabajadores en general, son los que debemos estarles agradecidos a ustedes. Conversando esta mañana con usted fuera de grabación, me apuntaba algo considero importante para situar un poco a quien nos pueda escuchar. Precisamente en torno a esa celebración del 40 aniversario, usted me decía, no es así exactamente, no fue el 9 de enero del 77 cuando formalmente digamos que se constituye Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, o por ejemplo no en el 76 cuando comienza a funcionar el sindicato a nivel nacional, sino que son un poco momentos que se ponen sobre un papel para situarlos de alguna manera con una fecha, pero que vienen de mucho tiempo antes. Sitúenos y explíquenos un poco Sí, esa situación. con mucho gusto. Bueno, entre julio del 76, que nos vimos obligados a hacer una asamblea en Barcelona, porque el gobierno entonces de Arias Navarro y de Fraga Iribarne, mientras toleraban un congreso de UGT, el 30 Congreso, en abril de aquel año aquí en Madrid, a nosotros se nos prohibía hacer el nuestro, ¿no? Tuvimos que hacer una asamblea casi desafiando a la legalidad del momento, y a partir de ahí se fueron haciendo actos similares hasta este que ustedes ponen de referencia en Castilla-La Mancha, de 1977. Se hace por toda España, ¿no? Esos actos, en realidad, más que de fundación de comisiones obreras, fueron, digamos, de cristalización de todo un proceso de lucha que venía de muchos años atrás, luego hablaremos de esto, y que nos permitía en esta recta final de la transición democrática dotarnos de una estructura ya más regular, una organización más consolidada y sobre todo acceder al registro legal que se abriría pocos meses después. La verdad también hay que decirlo, que a los sindicatos se nos legalizó después de a los partidos políticos, a nosotros se nos legalizó hacia junio de 1977 y los partidos lo venían siendo anteriormente, ¿no? Comisiones Obreras, como decía antes, no tiene una fecha fundacional como otros sindicatos históricos españoles, europeos, donde se dice, bueno, pues tal grupo de insignes dirigentes reunidos tal día en la hora H, en tal lugar, crearon pues la DGB alemana o la CGT francesa o la UGT española o la CNT española. No. En el caso, las comisiones son una experiencia muy peculiar y muy importante, en mi opinión, muy valiosa en lo que es el movimiento sindical europeo, ¿no? Porque en España las personas que después de la guerra civil pues se encuentran con que no solamente se reprime el ejercicio de la libertad por la fuerza, como habían hecho regímenes autoritarios anteriormente, como el de Primo de Rivera, sino que aquí el régimen de Franco incorpora el matiz, ¿no?, que aportan el fascismo o los fascismos europeos al autoritarismo, y es que además de impedirte por la fuerza la libertad, la niegan doctrinariamente, ¿no? Como si la libertad fuese la perversión, ¿no?, de la patria, que decían estas corrientes ideológicas, ¿no? Y esto da origen a un Estado corporativo donde el Estado se erige en supremo intérprete de los intereses, de los anhelos y de la solución del conflicto de intereses que hay entre la sociedad, en este caso entre capital y trabajo. Eso crearon los sindicatos fascistas, los sindicatos verticales, donde mezclaban trabajadores y empresarios, siempre, claro, los primeros subordinados a los segundos y el Estado interviniendo
como le convenía en cada momento, sobre todo al empresario. Y lo fundamental, negando la más elemental libertad sindical. Bueno, en esas condiciones de extrema dureza, de represión, de falta de libertad, personas que habían vivido, ¿no?, la guerra civil y que no podían defender los intereses de los trabajadores en estas condiciones, pues fueron creando comisiones de obreros, ¿no?, en distintos lugares, desde finales de los años 50, de tal manera que hay hasta una discusión a veces simpática, porque se rivaliza entre, por ejemplo, el Marco de Jerez, que hay un conato de comisiones obreras a finales de los 50, o el Metal de Vizcaya en el 59, o más tarde en el 62 en las minas de Asturias, concretamente la Camocha, ¿no? A ver quién fue el que creó la primera comisión obrera. Lo importante es que aquellas personas tenían varias cosas en común. Primero, una experiencia que llevaba a haber aprendido muy amargamente que por encima del carnet político que tenga uno en el bolsillo, lo que uno de los trabajadores es su condición de asalariado. Y que cuando hay que defender el salario y el empleo, pues puede ser socialista, comunista, tener tal o cual credo ideológico o cultural, pero hay que unirse. Por tanto, eran comisiones unitarias, ¿no?, pluralistas, por lo que acabo de decir. Solamente del respeto a las distintas opiniones se podía construir esa unidad. E independientes, porque si se dependía de un partido político, aparte que las condiciones de extrema clandestinidad que había, pues era, en fin, un seguro cierto hacia la inmediata desarticulación y detención, pero sobre todo depender de un partido político pues era anteponer, superponer los intereses y las orientaciones de ese partido a otros trabajadores que pensaban de distinta manera, ¿no? Entonces las comisiones obreras se van desarrollando en unas condiciones durísimas. Por eso lo extraordinario es que un sindicato, digamos, clásico no habría podido sobrevivir, y de hecho no actuaron prácticamente UGT o CNT, pues en los años pues casi no se les conoce, mientras que las comisiones obreras aquellas fueron expandiéndose por toda España, ¿no? Y nos encontramos con esto, con que al llegar a los albores de la democracia, precisamente a nosotros es a los que más se nos negó el pan y la sal para podernos reconocer como sindicato, ¿no? Se quiso, en fin, primar a otras opciones sindicales, porque también nosotros creíamos que el mejor pie con el que podíamos entrar los trabajadores, el movimiento sindical, en la democracia era con la máxima unidad. Y Comisiones Obreras venía proponiendo hacer un congreso unitario donde hubiéramos podido converger la UGT, la USO, Comisiones Obreras, en fin, haber hecho una potente central sindical unitaria. Partiendo de esa Y bueno, situación que nos está describiendo, que se fue extendiendo poco a poco por todo el territorio nacional, movilizando de esa manera a los trabajadores que ansiaban pues sus derechos y su dignidad, ¿qué supuso aquel trágico día del 24 de enero del 77, visto pues con la perspectiva que da el paso del tiempo, esa matanza, esas 5 personas, 4 letrados, el administrativo que estaban allí junto a otros 4 que salieron vivos en la calle Atocha, sacudiendo un país que estaba pues en plena convulsión social? Quizá esa situación que usted me estaba dibujando antes fue la que desencadenó y precipitó un acontecimiento tan brutal como ese. bueno, aunque aquel 24 de enero del 77 ha quedado muy asociado, sobre todo, a la inmediata legalización del Partido Comunista de España, que estaba siendo negada hasta ese momento, y se dice que la respuesta tan serena, tan madura, ¿no?, pacífica y al mismo tiempo masiva que se hizo durante el entierro de nuestros compañeros, por aquello es lo que le valió al PC su legalización, porque quitó todo tipo de pretextos a quienes se oponían a una democracia plena. Sin embargo, yo creo que 40 años después hay que equilibrar un poco más las cosas, ¿no? Bueno, siendo esto, acabo de decir, cierto y muy importante, ¿no? Pero sobre todo, aquellos pistoleros fascistas, ¿no?, iban contra comisiones obreras, por los que el despacho era sobre todo un despacho laboralista, ¿no? Es más, lo que no se sabe, y quería desvelarles hoy a ustedes, es que nuestra costumbre, la dirección confederal de comisiones obreras, ya desde que la primera que se elige en esta asamblea de julio del 76 en Barcelona, que le he comentado anteriormente,
era reunirnos los martes, y así se sigue haciendo. Tengo entendido que la Dirección Nacional de Comisiones se reúne los martes. Sin embargo, aquel 24 de enero era un lunes, y no obstante nos reunimos todo el Secretariado Confederal precisamente para analizar el movimiento huelguístico que se daba en toda España, no solamente en Madrid. En Madrid hay una huelga del transporte, que es la que concitó las iras de estos fascistas, ¿no? Auspiciados, en fin, azuzados, ¿no?, por el sindicato del transporte del Vertical. Pero, ¿qué habría ocurrido si en Atocha 92, que está casi en la acera de enfrente, casi a la misma altura de la Plaza Antón Martín, que del despacho de abogados de Atocha 55, hubieran sabido que estábamos reunidos desde Marcelino Camacho, que era nuestro secretario general, hasta el, en fin, el más irrelevante de todos, que seguramente era yo, ¿no? Y que en aquel momento, por cierto, estaba, aunque soy de Alicante, pero en fin, por distintas razones, durante la dictadura, pues me tocó vivir en Valladolid, ¿no? Y bueno, quería decir que yo ¿Cree creo que que ese día aquellos, hubiesen cambiado las cosas si aquellos bueno, desalmados habría hubiesen sido, sabido que ustedes estaban ahí en esos momentos? yo creo, bueno, habrían sido todavía más trágicas, ¿no? Porque siendo una tragedia enorme el asesinato de estos 5 compañeros, pues se hubieran sumado el asesinato de toda la Dirección Nacional de Comisiones Obreras, pues habría sido una hecatombe, ¿no? No obstante, ¿no?, lo que no habría cambiado era lo sustantivo, que los dos teníamos muy claro en ese momento que la mejor reivindicación que podíamos pedir los trabajadores era democracia y libertad. Tanto era así que no había huelga por el salario o por mejorar las condiciones de trabajo, etcétera, que no estuviese, no ya vinculada, sino bajo el frontispicio de esa demanda, ¿no? Democracia y libertad. Y que eso exigía también de conducirse con la máxima firmeza, pero también con mucha responsabilidad, ¿no? Nosotros íbamos promoviendo esta lucha por los intereses y derechos de los trabajadores, pero nadie puede decir que hubiese la más mínima reacción violenta. Pues no solamente tuvimos estos asesinatos, ¿no? Es que unos meses antes, hay que recordar, en febrero del 76, mataron en Vitoria. Yo era en ese momento trabajador de la Michelin, y precisamente durante una huelga que duró 105 días, fui detenido por última vez todavía en esa fecha, a finales de febrero del 76, y me llevaron a Inchaurrondo, ¿no?, a la comandancia 511, que se decía entonces de San Sebastián, porque allí me detuvieron en las puertas de la fábrica, ¿no? Y pocos días después, como digo, una asamblea que concentraba diversas fábricas en huelga en Vitoria, con el Fraga Iribarne, que era ministro de la Gobernación, aquel que proclamaba "la calle es mía", hubo una intervención tan brutal que mataron también a 5 trabajadores, ¿no? Varios de ellos afiliados a comisiones obreras, por cierto, ¿no? O sea, tuvimos muchos episodios trágicos, ¿no?, con provocaciones, asesinatos de la policía de entonces, de bandas fascistas, etcétera. ¿eh? Antes, unos días antes del asesinato de los abogados de Atocha, habían matado a Marilu Nájera, a otro compañero también de la manifestación, y nunca nos admitimos, en fin, nunca entramos al juego de las provocaciones, ¿no? Entonces queríamos que quedase perfectamente identificada que la democracia era lo mejor para que este país pudiera vivir también con más progreso social y económico, ¿no?, con más equidad, con más justicia social. Y bueno, eso yo creo que no lo habíamos cambiado. Esa es una idea muy arraigada y muy fuerte con la que nos conducíamos, y era precisamente la que ellos querían matar, ¿no? Ellos que habían ganado una guerra justamente para lo contrario, para decir que solamente con la dictadura y negando la libertad España podía progresar, ¿no? Tanto así hablaban aquellos del milagro del franquismo y el desarrollismo de Franco, etcétera, etcétera, y sin embargo no era cierto, ¿no? El mayor bienestar, la mayor justicia social, el mayor desarrollo económico venía con la democracia y con la libertad, ¿no? En momentos como estos, en los que socialmente pues se habla tanto de castas, en los que las desigualdades sociales parece que se van
pues haciendo cada vez más crecientes, donde se invoca la necesidad de que se produzca casi una nueva transición en nuestro país, ¿cree que de alguna manera no se termina de ser justo con quienes como usted o como esos compañeros que cayeron aquel 24 de enero lucharon tanto por los derechos de los españoles? Para empezar, y superar algún equívoco, quienes lucharon o luchamos en otro momento y seguimos luchando, nunca lo has hecho en ese momento pensando en que se te haga ningún reconocimiento para la historia, ¿no? Al contrario, hemos entendido la política antes, o el compromiso político antes, como palos que como cargos, ¿no? Sabíamos que íbamos a recibir palos, nunca cargos o honores, estas cosas, cuando en España, con solo soñar la libertad, te convertías en un delincuente, pues muchos decidimos libremente ser delincuentes, ¿no? Y soñar aquella libertad, la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo no me quejo de esto, ¿no? Bueno, siempre es de agradecer, ¿no? Que se haga un reconocimiento, porque es de justicia, personas que han dado su vida, y en fin, o lo mejor, ¿no? De sus trabajos, etcétera, han sacrificado sus profesiones para que en España hoy podamos tener libertad y democracia, ¿no? A mí lo que más me inquieta es que los derechos, en fin, los avances sociales, estos o se revalidan defendiéndolos y luchando cabalmente en democracia. Afortunadamente hoy contamos con democracia para hacerlo, ¿no? Pero o se es consciente de que hay que luchar por ellos todos los días o se pierdan, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que de nuevo se demuestra que las políticas de injusticia social, como las que encarna, por ejemplo, el Partido Popular, ¿no? El gobierno del Partido Popular, con la última reforma laboral, con los destrozos que están haciendo en la ley de dependencia, en derechos sociales, en la sanidad pública, en la educación, etcétera, estos vienen acompañados también de un retroceso en las libertades y en la democracia, ¿no? No es casual que precisamente para que no se pueda o se dificulte protestar contra estas injusticias sociales, simultáneamente hayan legislado la ley Mordaza u otras normas, ¿no? Otras disposiciones legales que, en fin, acompañan al Código Penal y que van justamente dirigidas a eso, ¿no? A limitar, a perseguir a aquellos que protesten, que quieran contra las injusticias y que quieran defender otro modelo de desarrollo social y económico para nuestro país, ¿no? Ha Esto es mencionado lo que sí debería tenerse más en cuenta, ¿no? Perdón. Sí, ha mencionado algunos de los derechos sociales o laborales que se fueron ganando y que últimamente, como bien ha subrayado, pues se han ido perdiendo poco a poco y en ocasiones casi sin que nos hayamos dado cuenta o sin que hayamos reparado cómo deberíamos haberlo hecho. Em, ¿Cuál debe ser ahora el papel de los sindicatos para evitar que se sigan perdiendo derechos y sobre todo para recuperar los que se han quedado en el camino, partiendo de este nuevo panorama parlamentario que hay ahora mismo en nuestro país y que para algunos abre ciertas dudas, pero para otros puede resultar una oportunidad de que al menos se puedan conseguir cosas? Bueno, para no confundirnos con falsos optimismos, yo creo que el panorama político actual es, en fin, inquietante, sombrío, en mi opinión, ¿no? Tener de nuevo un gobierno que, basándose en lo que yo considero que son deformaciones de la democracia, ¿no? No es verdad que sea más democrático que gobierne el que había obtenido relativamente más votos, pero no la mayoría. En democracia, en una democracia representativa como la nuestra, gobierna quien es capaz de concertar con los demás y concitar el mayor número de diputados y diputadas, ¿no? Bueno, basado en estas cosas, que al final gratuitamente se le haya cedido un gobierno a un partido que se ha caracterizado por eso, por infligir los mayores retrocesos en materia social, de libertades, de equidad, etcétera, y haber aumentado la desigualdad hasta unos niveles que de verdad yo creo que solamente pueden dejar impasible a un cínico, ¿no? Porque que en España tengamos que volver a hablar de pobreza infantil, de hambre, ¿no? Entre los niños, que no es demagogia, porque demagogia es, por el contrario, hacer ideología tergiversando los datos, ¿no? Aquellos que tergiversan la realidad para decir que estamos saliendo de la crisis, como hace el gobierno,
o que está creando empleo y que esto es lo que indica que, en fin, que sus políticas son muy correctas y tal. Esto es lo que oculta la auténtica realidad de nuestro país y esto sí es demagogia, ¿no? Entonces, en este panorama, repito, yo creo que se necesita, por un lado, una respuesta más continuada, sostenida, ¿no? La sociedad no es que haya estado, en fin, desapercibido, haya pasado desapercibido este ataque a sus derechos, no, sobre la sociedad, en fin, que son al final de cuentas personas con nombres y apellidos, trabajadores que han perdido sus empleos o que lo tienen en condiciones de extrema precariedad, ¿no? Habiéndoles bajado los salarios, etcétera, para ellos no ha pasado desapercibido, ¿no? Lo que sí está es saliéndole, en mi opinión, demasiado barato a este gobierno aplicar estas políticas. Se requeriría una respuesta social más continuada, más contundente, más unitaria, ¿no? Entre todos aquellos partidos que se reclaman de la izquierda, ¿no? Incluso yo diría más, ¿no? Partidos sencillamente con una vocación democrática y de mayor equidad social no pueden permanecer impasibles ni cómplices como hace este nuevo partido de Ciudadanos, ¿no? Con estas políticas del PP, ¿no? Entonces yo creo que sí se necesitaría una mayor confluencia, una mayor coincidencia entre el movimiento sindical. Yo creo que por fortuna se mantiene la unidad sindical entre comisiones y UGT, que costó mucho construirla, pero bueno, que así lo logramos ya desde finales de los 80 con aquella gran huelga del 14 de diciembre de 1988 y hasta el momento pues se mantiene bastante bien. Y yo creo que es la herramienta o la palanca de fuerza más alentadora con la que pueden contar los trabajadores es esa, pero al mismo tiempo se requeriría eso, una convergencia con otras instituciones o partidos que, en fin, tengan inquietudes parecidas, ¿no? La situación de la izquierda en estos momentos en nuestro país explica un poco lo que ha sucedido con las últimas convocatorias electorales. Pues sí, claro, yo creo que a fin de cuentas se recoge o se cosecha lo que se ha sembrado, ¿no? Pues lamentablemente el Partido Socialista Obrero Español, pues yo creo que lleva demasiado tiempo desde, en mi opinión, ¿no? Felipe González, que es el que inicia este divorcio entre los ideales que se proclaman y las políticas que se practican, siendo estas a veces completamente contrapuestas a aquellos ideales de la socialdemocracia, es el que inicia las políticas de ajuste contra los derechos laborales, las reformas laborales, que lejos de conseguir más competitividad, pues permitían sí recuperar los beneficios empresariales, pero a costa de degradar el empleo, ¿no? Para al final encontrarnos con una estructura productiva que lejos de ser más eficiente es, en mi opinión, también más precaria, porque todo el empleo precario lo que suele haber son proyectos empresariales precarios, ¿no? Actividades como la construcción u otras alejadas de la economía del conocimiento, que es lo que determina el verdadero impulso de países que se precien, ¿no? De países desarrollados. Bueno, yo creo que esa dinámica seguida durante tanto tiempo por el Partido Socialista, pues le ha llevado a esta situación, es decir, de esa incongruencia entre los ideales del socialismo democrático, ¿no? Y las políticas que muchas veces, y en fin, bastantes veces, se identificaban como políticas propias de la derecha, pues han terminado llevándole a esta situación que todos conocemos, de pérdida de electorado, de confianza, etcétera, ¿no? Y de otra parte, pues hay una fuerza nueva, una formación emergente, que es la de Podemos, a la que yo creo que hay que agradecerle, por un lado, que hayan sabido encauzar inquietudes sociales que otros que tenían la obligación de haberle puesto cabeza no la pusieron. Me refiero a los partidos convencionales de la izquierda. Bueno, pues a partir del 15M, Podemos, es verdad, hay que agradecerles que esas inquietudes las han encauzado dentro del sistema democrático representativo, ¿no? Con sus críticas, que está bien y es necesario que la democracia se renueve continuamente, etcétera, pero bueno, ahí están, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay que, en fin, indicarles una crítica constructiva, como se quiera, pero una crítica, y es que un partido que aspira a, en fin, a transformar las cosas, a cambiar este país a mejor, un partido en definitiva que aspira a gobernar, como proclaman,
pues no puede proponerse, en fin, como como una manera de reafirmarse y de ser identificado el dar miedo a no sé quién, ¿no? O esto de, en fin, considerar que uno es muy de izquierdas porque te tengan miedo los poderosos, como acaba en fin, de proclamar el máximo dirigente de Podemos, pues yo creo que es algo, en fin, banal, es una manera muy superficial de entender la política, ¿no? Los estados de ánimos de los poderosos no son muy volubles y además es lo que menos me importa, ¿no? Lo importante es que en una sociedad democrática poderosos y no poderosos te tengan respeto, ¿no? Y te ganes el respeto porque hayas conseguido la confianza de la mayoría de la sociedad, ¿no? Don Sí. Antonio, vamos a concluir, le hemos robado ya demasiado tiempo, pero no me resisto a preguntarle una última cosa. Usted salió de Comisiones Obreras hace ya unos años, pero me gustaría saber si alguna vez en general se deja de ser sindicalista. Si usted es, por ejemplo, capaz de ver, tal día como hoy, un informativo en televisión completo o leer un periódico, sea el que sea, sin que le hierva la sangre. Pues francamente no, porque no solamente por ser sindicalista, simplemente primero sindicalista, como he dicho antes con la política, yo no lo asocio a tener cargos ni responsabilidades ni nada, casi ni a tener un carnet, aunque mi único carnet desde hace muchísimos años, desde los años 80, el único carnet es el sindical, el de Comisiones Obreras, nunca ya he vuelto a tener ningún carnet de partido político, ¿no? Pero decía que para mí sobre todo es el compromiso, ¿no? En la defensa de los intereses, de los derechos y de las aspiraciones de los trabajadores, incluso más allá de las cuatro paredes de una fábrica, ¿no? Pero es que, aunque no sea sindicalista, una persona sencillamente con inquietudes que aspire a una sociedad en la que se pueda convivir en paz y tal, pues no puede, o es muy cínico, o no puede dejar de indignarse viendo pues los niveles de desigualdad, de pobreza, de precarización de los empleos, de deterioro de los servicios esenciales, que para mí la educación, la sanidad públicas son derechos de ciudadanía, ¿no? No son simplemente servicios públicos, que también son auténticos bienes, en mi opinión, ¿no? Y derechos de ciudadanía. Esto es lo que informa de que una sociedad es realmente y se merece el nombre de ser una sociedad avanzada y, en fin, y que progresa, ¿no? Antonio, muchísimas gracias, sinceramente, de habernos prestado este tiempo. Para nosotros es un placer poder conversar con usted y ojalá algún día tengamos ocasión de encontrarnos ya en persona sin la vía telefónica de por medio. Pues para mí sí ha sido un placer y desde luego también será un gran placer que nos podamos encontrar. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, un saludo.